noches. Ya que están así de pie, ¿qué les parece si vamos a la palabra? ¿La leemos hoy de primero? ¿Sí? Vayan conmigo a Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Voy a leer para ustedes por favor sigan ahí conmigo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias te damos porque pudimos hoy sacar el tiempo esta tarde para venir a glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor, y aprender más de tu palabra. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú seas el que nos hable por medio de tu Espíritu Santo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, que podamos plasmar esto, Señor, en acciones, más que solamente palabra, más que solamente conocimiento, Señor. Ven, Espíritu Santo, toma nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Como les conté la semana pasada, vamos a estar hablando acerca del tema del Espíritu Santo en las próximas semanas. La semana pasada empezamos y vamos a seguir hablando las próximas 2 semanas. Se me olvidó traer el ejemplo que les iba a traer, pero no importa, se lo voy a más o menos demostrar. Imagínense que yo pongo un vaso aquí. No tiene nada, está vacío. ¿Cómo saco el vacío que está en el vaso? Llenándolo. Es la única manera en la que yo puedo quitar el vacío que está dentro del vaso. Hoy vamos a estar hablando acerca de un concepto lastimosamente muy tergiversado en la iglesia hoy en día. Lastimosamente se lo digo porque es un concepto en el cual la misma iglesia ha deteriorado. Y sin afán de hablar mal, algunas personas o algunas iglesias se han orientado más lastimosamente en lo que creen como la manifestación del Espíritu y no específicamente el Espíritu como tal en la iglesia, la presencia de Dios habitando en medio de la iglesia. Y de hecho es un tema tan controversial en medio de nosotros que algunas veces intentamos no nombrarlo, no hablarlo, no hacerle caso, o por lo menos es un tema tan delicado que lo manejamos con mucha cautela. Pero hoy yo quiero que usted vaya conmigo con unos pasos de mucho cuidado, pero bíblicamente, y hablemos específicamente lo que significa el tesoro que es encontrar qué es ser lleno del Espíritu Santo. Quizá usted ha escuchado las cosas que voy a hablar hoy, quizá no, quizá hay algunas dudas o quizá no. Lo que sí vamos a encontrar todos juntos hoy es el significado del tesoro que tenemos de ser llenos una y otra vez. Quisiera recapitular lo de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de quién era el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estuvimos hablando acerca de qué era ser lleno del Espíritu Santo y les nombraba el ejemplo de Efesios 5:18. ¿Se acuerdan qué decía? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes más bien sean llenos del Espíritu Santo. La palabra ser llenos a lo que se refiere es, o proviene de la palabra griega plero, que lo que se refiere era ceder el control o estar controlados completamente por la presencia de Dios. Y hacía la comparación de la embriaguez. No sé si ustedes se recuerdan, estoy hablando acerca del alcohol. Cuando una persona, pues lastimosamente, está dominada por el alcohol, ella pierde quizás sus sentidos y se deja dominar por cosas que el alcohol la motiva a hacer.
¿verdad? Y entonces no es ella en sus 5 sentidos, sino que es el alcohol accionando por ella. No sé si usted en algún momento alguien le contó que al día siguiente se levanta y dice, muchacho, ¿qué fue lo que hizo usted ayer? No sé, no me acuerdo nada. Porque hasta de verdad es un tiempo de lucidez tan increíble que el alcohol provoca, que lastimosamente no se acuerdan de lo que hicieron y quizá hicieron un montón de cosas que bueno que no se acuerdan, ¿verdad? Esa era la expresión que Pablo quería demostrar cuando hablaba acerca de que sean llenos del Espíritu Santo. Déjense controlar más bien por el Espíritu Santo, le decía. Cedan el control al Espíritu de Dios y que no sean ustedes los que accionan, sino que más bien sea el Espíritu Santo de Dios el que acciona por medio de ustedes, ¿verdad? Y estuvimos hablando de muchas cosas acerca de qué fue específicamente lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los no creyentes y en la vida de los creyentes. A los no creyentes les convence de pecado, de justicia y de juicio, recuerden, y a los creyentes un montón de cosas. Que si no vino la semana pasada, pídame los apuntes, yo se los paso, si lo quiere leer. Pero hoy nos encontramos en un texto completamente diferente. Según el texto, Jesús les había dicho a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo y les llenara. Y en el verso de Hechos 1:8 les dice, quédense aquí hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, dice la palabra en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces en el tanto estaban ahí esperando, reunidos sin moverse, solo tomando cafecito costarricense y con pancito y con tortilla. Llega el Espíritu de Dios y dice que sopla un fuerte viento, entra, y a todos los que estaban son llenos de la presencia de Dios. Dice Dios, pero entonces vamos a ir, dice la palabra, perdón. Pero entonces vamos a ir a cuál fue la experiencia de estos primeros discípulos que empezaron a ser llenos del Espíritu de Dios. Vaya conmigo al 2:11. La primera cosa que sucedió con ellos, dice la Biblia, cretenses y árabes, porque solo para hacer la corrección, alrededor de ellos había muchos extranjeros que estaban ahí cerca. Cuando llegó la presencia de Dios, los oyeron hablar en sus idiomas, y entonces Hechos en el capítulo 2 nos cuenta quiénes eran los que estaban ahí cerca. Pero específicamente en el 11, al punto que quiero llegar, les dice, estaban los cretenses y árabes, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Lo primero que sucede con estos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo es que alabaron el nombre de Dios apenas el Espíritu Santo les llena. Apenas el Espíritu Santo les llena. Juan 16:14 dice que Jesús dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Cuando Jesús anuncia la presencia del Espíritu Santo sobre las personas, Él les dice que Él iba a venir a proclamar la verdad del Padre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y que Él venía a glorificar al Padre y a glorificar a Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y decía, y lo mío proviene del Padre, así que esto es lo que os hará saber. En Juan 16, lo primero que hace la presencia de Dios en el creyente cuando es lleno del Espíritu Santo es que surge de él unas ganas de adorar y alabar el nombre de Dios por lo que hizo, por lo que es y por lo que hará por nuestras vidas. Por eso les digo que hoy el mundo tergiversa mucho el tema de ser lleno del Espíritu Santo, porque algunos intensifican lastimosamente en la manifestación más que en el fruto que el Espíritu Santo va a provocar en él. Nunca va a ser más importante tal vez una manifestación de lo que ellos hablan
a que la misma presencia de Dios venga sobre nosotros y nos haga alabar al Padre. Y eso es lo que la Biblia sí nos enseña que sucede con los creyentes cuando recién el Espíritu Santo viene y nos llena. Hay un agradecimiento natural que nace del Espíritu de Dios para con Dios. Y nos dan ganas de alabar el nombre de Dios. Nos dan ganas de bendecir el nombre de Dios. Nos dan ganas de andar hablando de Dios y de lo bueno que ha sido con nosotros, de lo que ha hecho y de lo que hará. Si no, póngalo usted en práctica. Cuando usted ora, ¿quién le da las palabras a usted? ¿O usted las ora de memoria? Yo creo que siempre la presencia de Dios nos ayuda a alabar el nombre de Dios. Y fue lo primero que ellos dijeron. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo, cuando iba a venir sobre la gente, iban a ser llenos de la presencia de Dios. No dijo, y ustedes van a caer de espaldas, o ustedes van a temblar. La presencia de Dios dice en el verso 11 que decían las maravillas de Dios. Proclamaban y alababan el nombre de Dios. Esa es una de las primeras cosas que hizo. La mayor prueba más clara de que el Espíritu Santo viene a glorificar al Padre es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos llena y nos hace emanar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice que el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿qué cosa? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pablo explica que el Espíritu Santo produce en nosotros todas estas cosas por una simple razón. Usted y yo con nuestras vidas, ¿a quién imitamos? Usted y yo con nuestras vidas, ¿a quién queremos parecernos? Usted y yo en nuestras vidas, ¿a quién queremos mostrar? A Jesús. El Espíritu Santo hace en nosotros estas cosas para nosotros glorificar el accionar de Jesús. Recordarle al mundo cómo era Jesús, glorificar al Hijo. Y así sucedió con los apóstoles. Ahora, déjenme hacer una aclaración muy importante, que quizá a usted en el momento en que lo leímos le saltó la pregunta. Porque el verso 11, y aún así desde el principio, dice que hablaron en lenguas. Para algunos cristianos, este es el paréntesis, para algunos cristianos creen que el hablar en lenguas es algo que todo creyente debe hacer, y es evidencia misma del bautismo del Espíritu Santo. De hecho, algunos dicen que si no hablan en lenguas, algo pasa con la persona. Pero si no es así, ¿qué es lo que me dice la Biblia de eso? Lo primero que me dice la Biblia es que Jesús les encomendó ir por todo el mundo, ¿a qué? Predicar el Evangelio. En este momento yo creo que andan por 289 idiomas en el mundo. ¿Cuántos idiomas conocían los discípulos? 2. Solo 2 idiomas conocían los discípulos. Hizo falta un milagro para que saliera de Jerusalén el Evangelio, el hablar en otros idiomas. Lo que realmente quiere decir el verbo en Hechos 2 es to speak another language that I didn't speak before. Es hablar otra lengua, es hablar en otra lengua que yo antes no había conversado, yo no había hablado. Se me ven rojos por la corbata. Eso es lo que expresaba en ese momento el verbo en Hechos. Era necesario que ellos hablaran otros idiomas, no balbucear algunas cosas que hoy la gente cree que es la lengua, pero es balbuceo y que nadie entiende. Por eso en ese momento hizo falta un milagro. Ese es el milagro que yo estoy esperando, que el inglés venga. Usted no sabe, desde el lunes ando practicando esa frase. Te lo pidió el manastel. El resultado de las lenguas sobre ellos, de hablar otro idioma, fue que ellos habían otros extranjeros que entendieron el Evangelio.
Usted lee al final de este verso, en el verso 13, se burlaban porque creían que estaban borrachos. Pero dice la Biblia en ese texto que los oían hablar en sus idiomas y entendían lo que confesaban, las maravillas de Dios. Los dones fueron dados a la iglesia para edificar la iglesia, para edificación de la misma. En Hechos 10 y 19 ocurrieron hechos similares, donde las personas fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, porque habían alrededor otros extranjeros. Pero en Hechos 4, 8 y 9 ocurrieron hechos similares, y la Biblia no nos narra que la gente haya hablado en lenguas. ¿Por qué? Porque no habían extranjeros que necesitaran escuchar el Evangelio alrededor. Entonces el sentido de que otros tengan que hablar, de que la señal del bautismo del Espíritu de Dios sea el hablar en lenguas, es incorrecto, según lo que la Biblia nos muestra en los primeros creyentes. De hecho, Pablo en Corinto habla acerca de una iglesia muy dividida, de pleitos, de contiendas. Y en el verso 14 les dice: si ustedes hablan en lenguas y no entienden, es mejor que se callen. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en Corinto es que la gente que se estaba convirtiendo venía de ofrecer rituales a otros dioses en otras lenguas. Y entonces esas mismas expresiones las estaban combinando con el don de lenguas y las estaban llevando a la iglesia, creyendo que eran algo espiritual, cuando no era así. Y entonces todo el mundo empezaba a hablar y empezaba a hablar en otras lenguas según ellos para creerse espirituales. Y Pablo les dice: un momento, primero, si van a hablar en lenguas, que hay un orden, y segundo, que hay interpretación. Si no, que se callen. ¿Por qué? Porque es más allá que un balbuceo, es hablar otro idioma para edificar la iglesia, en la cual debe haber una interpretación. Ese es el concepto del hablar en lenguas. Cualquiera que se salga de por ahí, no es por hablar mal, pero cualquiera que salga por ahí, pues está saliendo del contexto mismo. Y déjeme decirle un último dato: Jesús nunca habló en lenguas. Lo que habló fue otro idioma, pero nunca habló en lenguas. Sigamos. ¿Cuál fue la segunda cosa que ocurrió con los discípulos cuando la presencia de Dios les llenó? Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? Se levantó Pedro, lleno de valentía y del Espíritu Santo, dice, y les empezó a decir: no crean que estamos borrachos, no crean que estamos llenos de mosto. No, lo que está sucediendo es que la presencia misma de Dios, que antes estaba a la par de nosotros, caminando con nosotros y comiendo con nosotros, que era Jesús, ya no está, sino que ahora está dentro de nosotros. Nos ha llenado. Les voy a decir qué es lo que pasa: arrepiéntanse. Y ese día se convirtieron. La segunda cosa que sucede con nosotros cuando la presencia de Dios viene es que inevitablemente usted y yo vamos a ser testigos de Él. Usted y yo vamos a hablar con los demás de Jesús. Usted y yo vamos a poder pronunciar la palabra sin temor, ni temblor, ni qué miedo, ni qué voy a decir. Simplemente vamos a hablar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que era lo que los apóstoles hacían. Jesús no nos instruyó en las 4 verdades bíblicas y que aprendas estos 3 versículos. Hablaba lo que Jesús había hecho con ellos. Eran testimonios vivos caminando de lo que Jesús había hecho. Y dice que la presencia de Dios vino sobre ellos y empezaron a hablar de este testimonio vivo que ellos habían tenido con Jesús. Eso fue lo que dijeron: Él vino a salvarme, Él me perdonó de mis pecados, ahora me siento diferente, ahora me siento feliz, ahora le adoro con toda tranquilidad, ahora creo que tengo vida eterna. Arrepiéntanse y bautícense. Eso es lo que hacían los discípulos. Testificaban. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. De hecho, es una promesa que les hace Jesús a los discípulos.
que cuando el Espíritu Santo viniera, ellos iban a poder hablar con valentía. De hecho, no iban a necesitar hablar porque el Espíritu era el que iba a hablar por ellos. Vaya conmigo a Mateo 10, por favor. ¿Lo tiene conmigo, sí? Dice el 19, pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que hablaréis, sino que el Espíritu vuestro Padre que hablará por vosotros, en vosotros. Jesús les dijo, no se preocupen ustedes en explicarse, porque es la misma presencia de mi Padre que lo va a hacer por ustedes. Eso es lo que sucede con los discípulos. La primera cosa es que empiezan a cantar, empiezan a alabar, empiezan a decir lo grande que es Dios en ellos. Empiezan a realmente agradecer aquella promesa que en ese momento fue dada, fue real. Algo pasó, como Jesús lo había dicho, como todo lo que había prometido, eso llegó a suceder. Lo cumplió. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos escuchaban lo que él habían hecho. La segunda cosa es que empezaron a predicar. La segunda cosa es que empezaron a hablar las verdades de Jesús. El plan perfecto de Jesús. Porque el Espíritu Santo, cuando nos llena, viene a darnos la valentía de hablar con otros acerca de su plan. Pero la tercera cosa está en el verso 6, en Hechos 6. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo, que creo yo que a nosotros hoy nos compete poner atención, está en Hechos 6, cuando están escogiendo a los diáconos. Ya que lo están buscando, voy a ir yo ahí también. Leámoslo juntos, el verso 2 y 3. Hechos 6, 2 y 3. ¿Lo tienen? Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La tercera cosa que el Espíritu Santo hace cuando usted y yo somos llenos de su presencia es que cambia nuestra vida. Déjenme decirle por qué. Dice que habían 3 cosas a las cuales los discípulos estaban pidiendo que llamaran, y una de ellas era ser llenos del Espíritu Santo. Esto nos da 2 cosas. La estructura eclesiástica que empezaba a levantarse en este momento. Desde ahí la importancia de vivir en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios, era palpable. ¿Por qué? Porque debían ser llenos los que iban a ayudar a los discípulos. Ahora, ¿por qué dice que me aparten hombres, 7 hombres, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría? ¿Y de qué más? Y de buen testimonio. ¿Por qué? Porque quiere decir que entre los creyentes de ese tiempo había gente que o no era sabia, había gente o que no era de buen testimonio, o había gente que no era llena del Espíritu Santo. Había que apartar 7 y quién sabe cuántos que tuvieran estas 3 características. Los demás no cumplirían con esas características posiblemente. El Espíritu Santo viene y cuando nos llena, cambia nuestra vida por completo. Por completo. Por eso una y otra vez, Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. No para buscar una reacción, no para buscar una experiencia, para nada de eso. ¿Se acuerdan del vaso?
es para llenar un vacío que ha quedado sin Dios. Es para llenar ese vacío que teníamos en la ofensa. Les puedo decir que he tenido la experiencia de varios años estar de ese lado del charco, de tratar de buscar o experimentar la manifestación del Espíritu de Dios. De hecho, se los comenté a los diáconos cuando estuvimos aquí en la reunión en octubre del año pasado. Tuve la experiencia. Y les voy a contar una, solo una. Lo demás, como un café se los cuento. ¿Cómo me invito yo al café, verdad? Muchachos. Estábamos en la iglesia, llegó la euforia de que íbamos a estar llenos del Espíritu Santo, la empezamos a vivir. Algunas cosas eran reales, otras lastimosamente pues no lo eran. De 350 que éramos, subimos a 1200 en la iglesia que estábamos. De un pronto a otro, en 6 meses. Todo fue un boom. No supimos de verdad qué era lo que Dios quería. Estábamos en una tarde, siempre pasábamos el cuerpo pastoral, éramos unos 13. Estábamos orando por la gente. Yo siento de parte de Dios orar por una persona. Y según yo siento, soplar sobre la persona. Yo soplo sobre la persona cae. Yo eso lo había visto, dije. Ahora está pasando conmigo, dije yo. Y entonces yo en mi mente dije, soy un soplador espiritual. ¿De veras? Escuche muy bien. Y entonces me fui donde el de la par. Y el hermano estaba ahí, con su petición posiblemente en su corazón bien humilde. Entonces digo yo, ahora sí, hermano, prepárese, la presencia de Dios está. Como la tele. Póngame atención, mi hermano. Según no suple bien. Vean, hermanos, yo regresé a mi sillón, apenado, triste, llorando, diciendo, Señor, ¿en qué me he metido? Mi mente tan minúscula, tan pequeña, queda aprisionada en mi aliento. Qué pobre soy. Y qué mal estoy. A partir de ahí empecé a pesar las cosas a la luz de la palabra del Señor, cuatro Espíritus. Porque la mente humana es tan poderosa para manipular las cosas. Me dio una vergüenza. Una vergüenza. Pero fue la manera en la que el Señor me llamó a cuentas. Fue la manera en la que el Señor me llamó a cuentas y a que empezara mi camino a nivel espiritual, bíblico, de lo que era la presencia de Dios. Porque con Él la presencia no se puede. Es una presencia santa, en donde en el Antiguo Testamento el que entraba con pecado moría. En donde la cargaban en el arca. Y si el que la cargaba estaba en pecado, moría. Donde el sacerdote pasaba días preparándose para poder entrar a esta persona. Hoy usted y yo la tenemos abierta, gracias al sacrificio de Cristo, pero no es para manipulación. No es para la experiencia de la manifestación. No es para eso. Es para cambiar y transformar nuestras vidas, a fin de que seamos testigos y alabemos su nombre eternamente y para siempre. Para eso es la presencia de Dios. Por eso es que tenemos que ser llenos de la presencia de Dios una y otra vez. Hay dos cosas que, para terminar, quisiera que yo creo que deben de salir de su mente, de este tema, de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y
Y la primera es que usted puede estar pensando, ¿será esto para mí? ¿Será solo para cristianos maduros, líderes, o quizás el pastor, que ahí lo veo bien guapo y todo eso? ¿Será solo para él? Yo quiero decirle que hoy es el día de que usted se quite la duda de si es para usted o no la presencia de Dios. Él prometió a todo creyente que se rindiera delante de Él su presencia, de su Espíritu. Y la llenura no es algo en la cual usted y yo tenemos que dudar si Él nos llena o no nos llena. ¿Se acuerdan? La semana pasada les dije, no somos llamados a entender. Usted y yo somos llamados a obedecer. La mejor manera de enfrentar la duda, ¿cuál es? Con la verdad. Y dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar ¿a dónde? A toda verdad. Así que, si usted quiere ser libre de la duda, déjese llenar por el Espíritu Santo. Y número 2, usted puede estar pensando, a mí me da miedo la verdad, que me pase algo. Me da miedo la responsabilidad. ¿Qué significa? La verdad es que yo no me quiero comprometer. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La presencia de Dios no es para que usted y yo sintamos temor de que vamos a ser avergonzados, de que vamos a ser criticados o de que vamos a ser quién sabe qué. Si usted y yo entendemos que la presencia de Dios ha venido a nuestras vidas para transformar nuestras vidas, alabar su nombre y ser testigos, podemos ser llenos de la presencia de Dios cada vez que queramos, porque es simplemente ceder el control de nuestras vidas ¿a quién? A Dios. No es buscar ninguna otra cosa de esas que lastimosamente se buscan. Así que si usted tiene duda o usted tiene temor, hoy es el día que con la misma presencia de Dios se vayan de su cabeza. ¿Qué busca un hombre lleno de la presencia de Dios? Un hombre lleno de la presencia de Dios busca vivir en pureza. Es un hombre apasionado, una mujer apasionada por Jesús y las buenas noticias. Su vida es de continua alabanza y adoración a Dios. Siempre busca darle la honra de lo que hace. Es un hombre que el poder de Dios le acompaña y le respalda. Una persona llena del Espíritu Santo no es aquella que busca manifestaciones o cosas extraordinarias. No es aquella que hace milagros o cae al piso. No, de eso no se trata la presencia de Dios. De lo que se trata la presencia de Dios es aborrecer el pecado, es ser guiado por Él. Y es una persona que su vida es una muestra de oración y testimonio fiel para glorificar. Eso es el lleno del Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Quisiera orar. Y pedir al Señor que nos llene. Abra su corazón. En realidad no es una cuestión de hacer una oración aquí, sino que es usted la que tiene que tomar o la que tiene que tomar. Señor, esta noche venimos delante de tu presencia, glorificándote por tu palabra, y por tu palabra es clara. Queremos exaltar y adorar tu nombre, Señor, decir que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, el centro de nuestra vida. Esta es tu casa, esta es tu iglesia, somos tus hijos.
Somos un pueblo tuyo, Señor, y alabamos tu nombre. Te glorificamos por tu sacrificio, Jesús, en la cruz por nuestras vidas. Gracias te damos por el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Aún por aquellos, Señor, que hoy en la tarde pudimos haber hecho que no te agrada. Perdona nuestros pecados. Límpianos. Quisiera en esta tarde enfocar este último minuto. Yo no sé si usted ha entregado su vida a Cristo, pero la presencia del Espíritu de Dios, o el ser lleno de la presencia de Dios, es una promesa para aquellos que han entregado su vida. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, yo quiero decirle de qué se trata. Entregar su vida a Cristo es decirle y confesar que el sacrificio de Jesús en la cruz fue para usted. Que usted lo cree. Que usted cree en Él. Y que de ahora en adelante usted le quiere rendir su vida. Que borre sus pecados y sea su Señor y su Salvador. Si usted no lo ha hecho, le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Ahí en su mente, no tiene que repetirla en voz alta. Dígale así: Señor Jesús, esta noche reconozco que he pecado, que mi vida no está de acuerdo a tu obediencia. Pero esta noche quiero pedirte perdón. Quiero pedir que perdones mis pecados, que me limpies. Que seas mi Señor y mi Salvador. Reconozco el sacrificio de Jesús por mí y quiero hacerlo real en mi vida. Me arrepiento, Señor, de mi pecado. Lávame, límpiame y renuévame por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Así con sus ojos cerrados, yo quisiera saber si alguien ha hecho esta oración esta tarde. Si usted hizo esto, simplemente por favor levánteme su mano y vuelva a bajar. Así me daré cuenta que usted hizo esta oración en su mente. ¿Habrá alguien esta tarde que lo haya hecho? Levánteme su mano rápido y la vuelve a bajar. ¿Habrá alguien? Señor, hoy rogamos por tu presencia. Espíritu de Dios, ven y llena nuestras vidas. Llénanos, Señor, y permítenos ser testigos, alabar tu nombre. Transforma nuestras vidas, Dios. Levanta tu iglesia, Señor, transfórmala, avívala, Jesús. Aviva nuestra iglesia por medio de tu Espíritu. Podamos anunciar tu evangelio. Podamos anunciar las buenas nuevas. En el nombre de Jesús, llénanos, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirle a los hermanos diáconos que se acerquen por acá. Esta tarde es tarde de la Cena del Señor. Le recuerdo, si usted quiere participar de ella, el requisito es
haber aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador y haber descendido a las aguas del bautismo en obediencia y testimonio al Señor. Usted puede participar, hágalo. Lo hacemos en memoria de Él, en el sacrificio que ha hecho por nuestras vidas. Es un día de gracias. Es un día de dar gloria y honra y bendecir su nombre por lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Vamos a repartir la cena.